Por Sí, favor. hay 4 chicos que se han apuntado. Voy a comenzar a llamarlos. Primero está Jesús Alberto Palomino Hualpa. ¿Se encuentra presente? Bueno, si no está presente, Sarita Ruiz, ¿se encuentra? ¿Se encuentra presente? Bueno, entiendo Creo que que no. no. Entiendo que no. Así que Nicola Angeli López Lozano, ¿se encuentra? ¿No está? Bueno, Creo que la canción ha hecho que ha sí, causado algunos desmayos. posiblemente. Ya. Finalmente, Marco Antonio López Aguirre. Entonces ya no voy a poner esa música, voy a poner, no sé, pues unos guainitos, algo así, ¿no? De repente ahí ya se despiertan de verdad. Sí, Ahí, Jesús Alberto. ya. Sí, disculpe mi micro. Buenos días, presente. Ya, buenos días, puede comenzar. Jesús, adelante. Adelante, Jesús. Puede comenzar con su participación sobre la lectura. Bueno, parece que tenemos un problema. No sé qué sucede. Bueno, ¿hay alguien más? Bueno, ya Jesús, y ¿Alguien más más? adelante vas ¿Alguien más, a... ¿Alguien más que haya leído alguna de las lecturas que tocaba para el día de hoy? ¿Desea participar? Puede levantar su mano o comentar por el chat para que se le considere pueda participar hoy. Bueno, creo que nadie ha leído. Muy mal, chicos, muy mal. Me queda claro que nadie ha leído. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Ya, ustedes se la pierden porque es una oportunidad para subir su nota, ¿no? Pero bueno, bueno, ya, 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 ya vamos a ver. Bueno, entonces en la otra semana ya voy a poner otra música más alegre, ¿no? Cuando estaba en otro salón y les ponía este tipo de canciones que a mí me gustan, que son de mi época, ¿no? O sea, de cuando yo tenía la edad de ustedes. Algunos por ahí me ponían profesora, pero ¿por qué no pone otra música? ¿O que por qué en inglés? ¿O por qué rock? Ponga otra cosa, ¿no? Y yo les decía lo mismo que le digo a ustedes, ¿no? O sea, a mí también me gusta todo tipo de música. Pero, o sea, si les pongo, no sé, pues los mirlos, ¿no? Ya no llama a otra cosa, ¿no? O sea, ya estamos empezando el día. Entonces, otra música, no sé, una cumbia o algo de eso, un guainito, como le digo, ya es como para, más bien para acabar, ¿no? No para empezar. Bueno, entonces, vamos a empezar con la clase porque ya teníamos programado la clase de expresión perfecta. Perdón, suspensión de la relación de trabajo. sí. A ver, vamos a empezar. Bien, entonces hoy día vamos a hacer, voy a apagar acá mejor. Bien, entonces hoy vamos a empezar con el tema que ya sería prácticamente los últimos temas que vamos a desarrollar, en este caso, suspensión del contrato de trabajo, ¿no? Entonces ahora en esta parte lo que vamos a ver es aquellos momentos en la relación laboral donde hay, digamos, algunas circunstancias que hacen, ¿no? Ya sea, tienen que ver sobre todo con temas, no necesariamente, ¿no? O generalmente tienen que ver con cuestiones que sobrevienen, ¿no? Que sobrevienen a la relación de trabajo donde uno va, pues, digamos, desarrollando su actividad de manera normal y sobrevienen cosas que hacen, en este caso, por ejemplo,
circunstancias que han hecho que la ley considere que se le debe conceder algunos espacios, digamos, que se han denominado licencias, para que el trabajador o trabajadora pueda, digamos, gestionar esas cuestiones que han sobrevenido en el marco del desarrollo de la relación de trabajo. Tengamos en cuenta que la relación de trabajo, ¿no? Como decíamos, tiene vocación de continuidad, ¿no? O sea, va a prolongarse todo el máximo tiempo posible, ¿no? Salvo que sobrevenga una circunstancia que, por ejemplo, que concluya la situación que originó la relación de trabajo, la necesidad que hizo, digamos, posible que se diera la relación de trabajo, o alguna cuestión distinta, ¿no? Que ya veremos cuando hagamos la parte de conclusión de la relación de trabajo. Entonces, en ese interín, ¿no? En ese lapso de tiempo que no podemos decir exactamente cuánto puede ser, porque como digo, tiene esta vocación de continuidad, porque en realidad la relación de trabajo uno lo ejerce porque tiene una necesidad en principio económica que cubrir, ¿no? Entonces, evidentemente, uno siempre va a tener que trabajar necesariamente, ¿no? Para poder cubrir sus necesidades, su proyecto de vida. Entonces, como decía, ¿no? Entonces esto va a ir a lo largo del tiempo y en ese transcurso pueden suceder distintas cosas, ¿no? Pueden suceder que tiene cuestiones que tienen que ver con el propio trabajador, cuestiones externas, cuestiones que están vinculadas más bien al tema del empleador, que va a, digamos, tener un impacto en virtud del cual, que va a tener un impacto en la relación de trabajo y que en este caso, por ejemplo, en el tema de suspensión del contrato de trabajo, va a tener un impacto que está vinculado a la continuidad de la prestación, ¿no? O sea, de la prestación de servicios. Entonces, y estas circunstancias generalmente externas que están vinculadas a la continuidad de la prestación de servicio, dependiendo de qué sea de lo que se trate, en realidad, y al menos en esta parte, vamos a ver que estas circunstancias no van a hacer que, digamos, que haya una conclusión de la relación de trabajo, sino que simplemente haya una suspensión de la prestación y en este caso, digamos, y van a haber circunstancias donde va a continuarse con el abono de las remuneraciones y en otros casos que no. ¿No? No va a haber ya abono, va a suspenderse tanto la prestación como el pago de las remuneraciones. Entonces, estas son dos cuestiones que se pueden dar a lo largo de la relación de trabajo, o como dije, por distintas circunstancias, generalmente que tiene que ver con cuestiones externas, exógenas, que impactan en la relación de trabajo, pero también pueden darse circunstancias que tienen que ver más bien con digamos, el desarrollo o mejor dicho, con cuestiones propias de la empresa que también, o del empleador, que impactan también en el tema de las relaciones de trabajo, ¿no? Y su continuidad. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la parte general que estaba comentando sobre suspensión de contrato de trabajo, que es lo que decía. Cuando hablamos de suspensión de contrato de trabajo, nos vamos a referir a el momento en el que esta circunstancia libera temporalmente a las partes del cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Sin embargo, se mantiene el vínculo laboral. Un momentito. Entonces, esta suspensión del contrato de trabajo va a hacer que, como dije, que se libere temporalmente las obligaciones de las partes, ¿no? Pero en este caso va a continuar la relación de trabajo porque estamos hablando de una suspensión, ¿no? El siguiente tema será conclusión y allí ya es otra cosa, ¿no? En este caso estamos hablando de suspensión. Entonces, en esa línea hay dos tipos de suspensión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, mejor dicho. La suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Entonces, sobre este tema encontramos unas definiciones en la propia norma, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650 o el Decreto Supremo 00397. Y aquí tenemos que en el caso de la suspensión perfecta, nos referimos a cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio
y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, ¿no? Sin que desaparezca el vínculo laboral. Entonces, estamos hablando de un cese temporal donde, digamos, se suspende, ¿no?, la obligación de pagar, ¿no? Y también la obligación de prestar digamos, el servicio, ¿no? Pero, sin embargo, continúa la relación de trabajo. En el caso de la suspensión imperfecta, acá nos estamos refiriendo cuando el empleador debe abonar remuneraciones sin la contraprestación efectiva de labores, ¿no? Entonces, en este caso solamente se suspende una parte de la relación laboral que tiene que ver con, en este caso, perdón, no una parte de la relación laboral, una parte o los deberes de una de las partes de la relación laboral, que sería del trabajador, ¿no? Y trabajadora. El trabajador y trabajadora dejan de prestar sus servicios, pero el empleador está obligado a continuar pagando las remuneraciones, ¿no? Entonces, esas son, digamos, dos circunstancias o dos tipos de suspensión de contrato de trabajo, básicamente que se diferencia por lo señalado, ¿no? Por qué prestaciones y quién suspende las prestaciones en cada caso, ¿no? Tanto el empleador como los trabajadores y trabajadoras. Ahora, cuando hablamos de la suspensión imperfecta del contrato de trabajo, nos estamos refiriendo a estos casos de, como decía, donde el empleador, mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista del trabajador, el trabajador va a dejar por un tiempo determinado de prestar sus servicios y, sin embargo, el empleador no se va a liberar de su obligación de pagar la remuneración, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría de los casos, o casi todo, el 99%, estamos hablando de las licencias, ¿no? En este caso, de la suspensión perfecta, en realidad nos estamos refiriendo a las licencias, ¿no? Cuando hablamos de licencias, estamos hablando, o sea, en el argot nuestro peruano, hablamos de licencias, ¿no? Y así también lo señalan las normas peruanas. Entonces, cuando hablamos de licencias, en este caso imperfecta, estamos hablando de suspensión imperfecta, estamos hablando de licencias con goce de haber, ¿ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo de manera general. Vamos a ver que hay algunas que no se están exactamente dentro de ese marco, pero en general la denominación que tienen son licencias con goce de haber, ¿no? Que es en realidad suspensión imperfecta del contrato de trabajo o de la relación laboral. Ahora, como les decía, en todos los tipos, ¿no? Casi todo, el 99% de las licencias con goce de haber o la suspensión imperfecta están reguladas por ley, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta circunstancia particular de no trabajar, pero que te paguen, ya está previsto en una norma. Y normalmente, como vamos a ver, hay distintos tipos de licencias que se han ido, digamos, creando a lo largo del tiempo a efectos de, digamos, tener en cuenta, ¿no?, la circunstancia particular que viven las personas, ¿no?, en este caso trabajadores y trabajadoras, en su entorno personal, familiar y social también, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento, ¿no? Como les decía, de que en realidad en la relación de trabajo, ¿no? Al ser, digamos, de tracto sucesivo, ser de manera continua, y esa es la vocación de continuidad que tiene, no está, por supuesto, exento, ¿no? Las personas que trabajan, por supuesto, tienen una vida personal y, por supuesto, que nadie está libre de cualquier circunstancia o vicisitud que le pase en el marco de su vida, ¿no? Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, los legisladores han ido tomando en cuenta estas circunstancias y les han, digamos, ido creando estas licencias para circunstancias muy particulares, ¿no? ¿Para qué? Para facilitarle el manejo de estas situaciones que pasan en la vida cotidiana de una persona y que el trabajador y trabajadora pues no se vea perjudicado y que pueda afrontar esta situación personal que le sucede de una mejor manera, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho, como vamos a verlo aquí, hay una gran cantidad de licencias que se han, digamos,
otorgado, creado en los últimos años que tienen que ver con el tema de los cuidados, ¿no? De los cuidados. Y ya vamos a ver que este es un tema bastante sensible, pero que no se le ha dado digamos, la debida atención, ¿no? Entonces, y vamos a ver conforme vayamos comentando que también las licencias que se han otorgado para el tema de los cuidados, ¿no? Para cubrir el tema de los cuidados, no son suficientes, ¿no? Entonces se necesitan otras cosas que ya lo iremos comentando en el camino. Sin embargo, es de resaltar que existan siquiera las licencias que hay. No son suficientes, por supuesto, ya lo iremos diciendo, pero existen. Entonces, como decía, hay estas licencias con goce de haber o suspensión imperfecta. La mayoría que las que vamos a comentar ahora tienen digamos, ese tenor, ¿no? También hay otras, por supuesto, que no tienen que ver con el tema, digamos, personal o de gestión de cuestiones, digamos, personales y familiares, también las hay. Y como dije, en la mayoría, el 99% de estas licencias con goce de haber, ¿no? Están, digamos, reguladas a través de la ley. Ahora, en el sector privado, ¿no? En el sector privado, en el régimen privado, es verdad que también no hay una prohibición para que los empleadores puedan otorgar otras licencias, además de las que ya existen, si es que esto, digamos, es un acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Si el trabajador o trabajadora solicita una licencia con goce de haber por alguna razón X que no está enmarcada en, digamos, en estas licencias que ya están reguladas por ley, y el empleador está conforme con eso, lo puede hacer también. Eso también es cierto, ¿no? Entonces, ahora que eso se dé, bueno, eso también lo veo difícil, ¿no? Sobre todo cuando son licencias con goce de haber, que es lo que estamos hablando, donde tiene que pagar. Lo veo complicado, ¿no? Pero no quiere decir que esto no lo pueda conceder el empleador privado, ¿no? El público sí no, ahí sí no. Todos ahí con norma previa, con ley. Pero en el caso de privado podría darlo, ¿no? Eso no está prohibido en ningún caso, ¿no? En el caso de licencia, ¿cómo se va a ver? Bueno, entonces vamos a empezar a comentar uno a uno estas licencias. No sé si este apoyo, este material de apoyo, el PPT, esta subida, he hecho algunos cambios, ¿ya? Lo voy a subir con las modificaciones que he hecho. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, lo que más conocemos de las licencias con goce de haber es el que está vinculado, por ejemplo, con la incapacidad temporal de enfermedad o accidente y la licencia por maternidad, ¿no? Entonces, en este caso hay que señalar, ¿no? Hay que hablar digamos, de manera adecuada. Estamos hablando que sí, efectivamente, si lo vamos a considerar como desde el punto de vista contractual, digamos, de la relación de trabajo, el contrato de trabajo, sí es una licencia con goce de haber, porque claro, en el caso de la incapacidad temporal, enfermedad o accidente y la licencia por maternidad, por estas circunstancias que se han suscitado, los trabajadores y trabajadoras no van a trabajar y van a recibir una contraprestación, ¿no? O mejor dicho, digamos, su ingreso como si fuera, pues, digamos, de manera, digamos, lo más, o como lo que recibieran si estuvieran trabajando, ¿no? Entonces, pero acá hay que hacer una salvedad porque aquí en realidad viene este tipo de licencias, ¿no? Quien las financia es el Seguro Social, ¿ya? El Seguro Social Público es quien financia estas licencias, ¿ya? Eso se tiene que tener en cuenta concretamente, ¿no? Entonces, aquí hay un subsidio, ¿no? Entonces, por eso es que yo no digo remuneración, sino subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio es justamente el dinero que paga la seguridad social pública, ¿no? Es salud, a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en alguna de estas circunstancias, ¿no? Entonces, y hay un procedimiento interno que ya tiene que ver con seguridad social, ¿no? Y donde se hace la gestión, normalmente es lo que se hacen los especialistas en trabajo social de las empresas y las entidades públicas para otorgar para que, se hace el trámite en e-salud para que a estos trabajadores y trabajadoras que están en esta situación se les pague el subsidio correspondiente, ¿ya? Entonces,
Esa es un poco, en este caso, la diferencia, ¿no? En el caso de la incapacidad temporal por enfermedad o accidente, estamos hablando de que si el trabajador o trabajadora tiene derecho, ¿no? El trabajador y trabajadora en general tienen derecho a las prestaciones de seguro social de salud, ¿no? En general, como es el subsidio por incapacidad temporal, por la maternidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es un tema general. Si uno está afiliado al Seguro Social de Salud, que es, digamos, salud, ¿no? Uno tiene que hacerlo desde el inicio de la relación de trabajo. El empleador, en todo caso, es el que se encarga de hacer ese registro, es una obligación legal que tiene, ¿no? Y como ya lo he mencionado antes, cuando hablábamos de la bonificación extraordinaria, el empleador tiene que pagar de su bolsillo lo que se llama la cuota patronal, ¿no? Que es equivalente, ¿no? al 9% de la remuneración. Y eso lo paga el empleador de su bolsillo, ¿no? Eso lo explicamos cuando hablamos de bonificación extraordinaria. ¿De dónde viene eso, no? Si se acuerdan. Entonces, esto lo tiene que pagar el empleador de manera mensual a salud, ¿no? Y entonces, en base a eso es que se financian estos subsidios y las atenciones, ¿no? que hay. Ahora, en el caso de la incapacidad temporal por enfermedad o accidente, ¿no? Hay que tener en cuenta que en realidad este subsidio se paga a partir del 21º día de incapacidad. Es decir, los 20 primeros días en el año que la persona hubiera estado con algún tipo de incapacidad de salud, lo cubre el propio empleador. O sea, el empleador allí sí es el que paga esa remuneración porque es digamos, una circunstancia que está justificada por un tema de salud, ¿no? Estos 20 días pueden ser consecutivos o no consecutivos, pero en el año, los primeros 20 días donde ha habido una licencia de salud, ¿no? Los paga el empleador. A partir del día 21, que el trabajador está nuevamente con licencia, es salud quien subroga este rol y el que entra a tallar para el tema del pago del subsidio por salud, ¿no? En este caso es incapacidad temporal para el trabajo. Entonces, ahora, este subsidio no se paga para siempre, ¿no? Entonces, acá hay un límite también que señala la norma de salud, que es que este subsidio se va a conceder en tanto dure la incapacidad del trabajador o trabajadora hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se tendría que tener en cuenta a grandes rasgos, por supuesto, porque aquí hay muchísimos temas que no vamos a tocar porque ya no corresponden al curso que tiene que ver sobre todo con seguridad social y con las propias normas internas de salud que son es un enredo, pero bueno, pues ahí están. Entonces, para poder transitar por esta situación tan compleja, ¿no? Entonces, bueno, ahora, la otra licencia, en el caso de licencia por maternidad, en este caso, pues ya sabemos que las madres gestantes, ¿no? Tienen derecho a gozar de 98 días de descanso por maternidad pagados, ¿no? Y aquí este beneficio, esta licencia también está subsidiada por salud íntegramente, ¿no? O sea, salud es el que va a pagar este subsidio por maternidad por los 98 días. ¿Ya? Ahora, como sabemos, esto es, ¿no? Se cuentan unos días antes y días después del parto, pero ya también es importante tener en cuenta que el goce del descanso posterior puede ser diferido, parcial o totalmente acumulado con el postnatal. O sea, mejor dicho, puede, lo que comentábamos creo en otra clase, la trabajadora puede juntar y digamos, tratar de trabajar lo más posible, lo máximo que pueda, por supuesto, antes de irse de descanso, ¿no? Porque claro, es que en realidad cuando nace el niño, el bebé, es cuando más se necesita, ¿no? Estar con la criatura, ¿no? Aunque no parezca, ¿no? Aunque no parezca que uno dice, ya, ya cuando doy a luz ya voy a estar nuevamente, volver a mi situación anterior, ¿no? Eso nunca va a pasar, ¿no? La que tenemos hijos sabemos eso, ¿no? Entonces, por el contrario, ¿no? Cuando nace la criatura es cuando más se necesita de tiempo de estar con ellos, con ella y con el bebé, ¿no? Entonces, ahí es cuando, por eso es que normalmente las mamás que ya saben,
ya han tenido hijos, entonces saben que tratan de trabajar lo más posible, ¿no? Y cuando ya realmente tengan que descansar porque ya no pueden, ahí, o el médico, claro, o el médico les da la indicación, pues ya pasan a, ya salen de descanso y todo se acumula en el postnatal, ¿no? Todo. Ahora, la licencia por maternidad puede extenderse por 30 días naturales adicionales en los casos de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad, ¿no? Entonces, es una situación ya más compleja, ¿no? Entonces, a mí me parece que 30 días es muy poco realmente y 98 días es muy poco de igual manera, ¿no? Debería ser como dice, una baja de 6 meses por lo menos para que, digamos, una pueda, ¿no? Estar con su hijo el tiempo que es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, claro, esto muchos no lo entienden, ¿no? Que la productividad, que la inversión privada, pero en realidad esto es muy complicado, ¿no? Es muy difícil y de verdad que sería muy bueno que esto pudiera ser, esta licencia por maternidad pudiera ser más tiempo, ¿no? No solamente los 98 días. Entonces, y claro, o sea, ahí también hay las propias, lamentablemente, ¿no? En este tipo de cuestiones, incluso las propias, ajá, y dicen, sí, de acuerdo con lo que dice Robert, pero en realidad acá es increíble, a veces yo conversando con otras personas, ¿no? En las mismas, a veces la verdad que no se entiende, ¿no? Las propias mujeres muchas, no todas, por supuesto, ¿no? Algunas no son solidarias en esta parte, ¿no? No lo comprenden o habiendo pasado por lo mismo, pues, o sea, no sé, es un poco complejo el tema, ¿no? Pero en realidad es absolutamente necesario, lo digo, tengo 2 hijos, entonces es absolutamente necesario que las licencias se prolonguen, ¿no? Se prolonguen. Entonces, que no sea solamente 98 días, sino que fuera más, ¿no? Fueran, como digo, por lo menos deberían ser 6 meses, ¿no? Y en el caso de niños que tengas, ¿no? Digamos, que te haya dado que haya dado la situación de que tu hijo nazca con una discapacidad, digamos, una situación digamos, de complicación en el parto, que es también que puede suceder una situación así, entonces creo que tendría que ser incluso más todavía, ¿no? Porque los niños y niñas con discapacidad necesitan más atención, ¿no? Entonces es difícil esta parte, ¿no? Pero como digo, esta circunstancia, que está acá regulado, o mejor dicho, el tema de la maternidad es una cuestión, digamos, que las mujeres pasamos, ¿no? Si queremos, por supuesto, ¿no? Tiene que ser así. Pasamos y entonces se tiene que, digamos, entender como parte de la vida de las personas, en este caso de las mujeres, ¿no? Y no, como uno se escucha, dice, bueno, pues si has decidido tener hijos, pues no es tu problema, ¿no? Entonces, o sea, mejor digan otra palabra, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? No es así porque en realidad, yo creo que tiene que haber un respeto hacia las personas y a las decisiones que se toman y porque, por supuesto, todos somos parte de una misma sociedad, en este caso nuestro país, y entonces los niños y niñas que nacen van a formar parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personas queremos formar? Tienen que formar las personas en la mejor condición posible, ¿no? Entonces, no es egoísmo ni individualismo decir, bueno, decidiste eso y es tu problema, ¿no? Entonces, eso no pueden afrontarse las cosas así porque si no, estamos diciendo que, ¿sabes qué? Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, y para eso no existe el Estado. El Estado existe para velar por la salud de sus ciudadanos, ¿no? De sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en fin, en tema de la licencia por maternidad lo dejamos por ahora lo dejamos ahí. Ahora, vamos a ver, como les decía, en tema de estas licencias con goce de haber, ha habido muchas, ¿no? De ellas, que son las primeras que vamos a ver ahora, que tienen que ver, que se han ido regulando progresivamente y tienen que ver mucho con el tema de cuidados. O sea, cuando hablo de cuidados estoy refiriéndome al cuidado que tienen las madres, los padres con sus hijos, ¿no? Con sus hijos, con sus hijas,
Y no solamente con sus hijos y sus hijas, sino con otras personas que requieren cuidado y que están a su cargo, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque esta situación muchas veces se ha invisibilizado en sociedades con países como el nuestro, ¿no? Las personas que están, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que están en una situación de dependencia, en muchas ocasiones, por mucho tiempo han sido invisibilizadas y cosas como que no existen, ¿no? Como que estamos en un país donde si no produces no vales nada, ¿no? Tú vales lo que produces, ¿no? Entonces, estas personas prácticamente, se podría decir que podrían estar, digamos, dejadas de lado y que no cuenten y que no le importe al Estado, ¿no? Entonces, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser. Todas las personas contribuyen al Estado, todas las personas son importantes, ninguno más ni ninguno menos, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a ir viendo cómo estas licencias que se han ido otorgando tienen que ver justamente con esto, con esta necesidad de cubrir digamos, esta parte de, digamos, de las necesidades que tienen las familias y las personas en general para poder, digamos, valga la redundancia nuevamente, cubrir esa necesidad de cuidar a otras personas, ¿no? Como dije, no solamente, o sea, en principio los hijos, las hijas, por supuesto, pero también los padres, ¿no? Y otras personas que estén bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente importante y normativamente en nuestro país se le ha dado una, digamos, una salida a esta problemática, ¿no? A través de, en el caso en el ámbito laboral, a través del otorgamiento de licencias de trabajo, ¿no? Insuficientes totalmente, pero están ahí y ahora lo vamos a comentar. Pero ya sabemos que en nuestro país solamente el 25 o 30% de nuestro país de trabajadores y trabajadoras está en la formalidad. Entonces, solamente este sector privilegiado, en términos estadísticos, podría acceder a estas licencias, ¿no? Pero ¿y los demás qué? Entonces, esto necesita otro abordaje, que lamentablemente no se ha hecho, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, si estábamos hablando de las licencias por maternidad y en esa misma línea está las licencias en este caso, la hora de lactancia y la hora de lactancia en lactario. Ese es un tema sumamente importante. ¿Por qué? La hora de lactancia hay una regulación que señala que las madres trabajadoras por el término del periodo postnatal tienen derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna, ¿no? Y esto, bueno, acá no lo he puesto, pero se extiende hasta que el bebé cumple 1 año, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente importante y muy delicado, ¿no? Y está vinculado con el comentario que hice hace un rato de que 98 días de descanso de licencia materna es insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una criatura que está creciéndose y necesita, ¿no? Alimentarse de su madre, ¿no? Nadie le va a sustituir eso. Y bueno, claro, puede haber circunstancias en que la madre no puede dar de lactar o lo que fuere, ¿no? Pero igual la criatura necesita estar con su madre, ¿no? Entonces, eso es un tema realmente serio, ¿no? No es un tema de decir, bueno, lo dejo. No, es sumamente serio. Entonces, en virtud a esta licencia, que en realidad es como, es una licencia, pero es una licencia que no es en el día, entonces no es decir un día, es 1 hora, que se viabiliza de una manera particular, ¿no? O sea, la licencia es por 1 hora diaria. Entonces quiere decir que las mamás podrían tomarse de su jornada laboral, se toman 1 hora para poder darle, digamos, de lactar o atender a sus hijos, ¿no? O al hijo que acaba de nacer, o hijo o hija, ¿no? Entonces, esto se viabiliza de 2 formas, ¿no? Puede ser que la mamá, ¿no? O la madre trabajadora llegue 1 hora después de la hora de ingreso, ¿no? Porque se está tomando esa hora de lactancia, o se vaya 1 hora antes, ¿no? Entonces, de esa manera se viabiliza el tema de la hora de lactancia, ¿no? Entonces, porque es como darle una facilidad a la madre que recién, pues, está reincorporando su centro de labores para poder
tener un poco de facilidad de estar con su hijo o hija, ¿no? Entonces esto es importante, debemos siempre sumar en el caso de nuestro país, en el caso de nuestro país, en el caso de Lima, pues la falta de transporte, ¿no? O sea, ya ni quiero ni hablar de todos los problemas que tenemos en el transporte y los problemas que ahora mismo se están suscitando, ¿no? Entonces, las que somos madres sabemos lo que, o que hemos sido, bueno, que hemos estado en esa situación, lo que es tener que transportarte, demorarte en llegar a la casa y tener que relactar a la criatura, ¿no? Entonces, todo lo que esa demora y ese tiempo de que no le puedes dar lactar a la criatura, como incluso te puede hacer daño a tu salud, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalles porque, bueno, vamos a demorar demasiado, pero en realidad eso, yo, por ejemplo, me enfermé 2 veces porque no podía darle lactar a mi hijo a la hora que tenía que ser, obviamente por el trabajo, y entonces me enfermé 2 veces en ese periodo de, digamos, de tipo de lactancia. En fin, entonces eso. Y es sumamente importante para ir acabando este tema de la lactancia, porque también existe un convenio internacional, me acuerdo que es el 183, donde justamente se menciona el tema de la protección que debe tener la madre trabajadora, digamos, o la protección que debe otorgar el Estado a la madre trabajadora, ¿no? Uno de ellos es justamente garantizar que durante el periodo de embarazo, ¿no? Y la licencia e incluso la lactancia no sea susceptible de ser despedida por esa condición, ¿no? Y que se garantice su retorno al centro de trabajo. Entonces es un tema sumamente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto casos de mujeres que, donde no se les concede su hora de lactancia, ¿no? No se les concede porque los empleadores son muy malos, ¿no? Realmente para no darle a la mujer su hora de lactancia debe ser bien malo, ¿ya? Entonces, y que, bueno, finalmente he visto estos casos y que fueron denunciados, ¿no? Los empleadores fueron denunciados y se sancionó, pero claro, este es unos casos de los tantos otros donde, claro, este derecho ni se toma en cuenta, ¿no? Luego está la hora de lactancia en lactario, ¿no? Que es, bueno, hay una norma que obliga a las entidades públicas a tener un espacio para que sus trabajadoras puedan, ¿no? Tener una hora y lo puedan usar, ¿no? Entonces, esto es, claro, esto no tiene que ver con lo otro, ¿ah? Son 2 derechos distintos. En este caso de la hora de lactancia en lactario, es importante que las entidades tengan este espacio para que las madres que lo requieran o que consideren o que puedan, sobre todo que puedan darle lactar a sus hijos en esos espacios seguros, privados, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y claro, que puede ser que no muchas personas o mujeres puedan acceder a ello, primero porque no existen o no hay, no se ha implementado en todos lados, pero también por justamente que para tener el lactario, para poder ir al lactario, tienes que llevar a la criatura, ¿no? Alguien te la tiene que llevar, ¿no? Entonces, porque claro, tú estás en tu trabajo, ¿no? Entonces, tienen que llevarte al bebé, terminas de la hora de lactar, se lo llevan al bebé, entonces, alguien se lo tiene que, ¿no? Entonces, es un poco complejo el asunto, pero bueno, digamos que debe, en todo caso, existir para las personas o mujeres que puedan usarlo, ¿no? O sea, lo importante es que Y ahora, en el caso de la universidad, creo que también dijeron que iban a tener un espacio de lactario o algo así, ¿no? ¿Saben algo de eso? ¿Sí, Sarita? Dijeron que iba a haber una guardería, o sea, estaba como investigación, se habían hecho todo su bosquejo, pero finalmente quedó nada. Incluso me parece que hubo un proyecto de ley donde estaba pidiendo que todas las universidades tengan, pero igual me parece que la rectora también se estaba negando o algo así, pero ahorita, a la actualidad, se quedó en nada. Gracias. Sí, claro, eso sería una enorme ayuda, ¿no? Una enorme ayuda porque muchas
estudiantes están en la universidad, pues tienen sus hijos en el camino y necesitan pues una adecuación, ¿no? digamos, de la universidad para que puedan atender a las criaturas o dejarlas, ¿no? Dejarlas para que ellas puedan continuar con sus estudios, ¿no? Entonces, y que claro, y que el tener una criatura sin duda es un tema sumamente desafiante, ¿no? Cuando uno no lo ha tenido pensado tal vez, pero eso no quiere decir en absoluto que uno tenga que dejar de hacer, bueno, claro, cada uno ya, claro, pero de repente adecuándose, por supuesto, pero tiene que continuar, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que tiene que ver el Estado, ¿no? El Estado tiene que tratar de facilitar esta situación, ¿no? Facilitar digamos, la continuidad de los estudios, ¿no? Para las personas, ¿no? Que en este caso las mujeres que tengan hijos. Y además que más que hay que tener un criterio bastante amplio aquí y general de que digamos, cualquier persona puede estudiar, ¿no? Puede ser una persona joven, ¿no? O mayor, ¿no? Con hijos o sin hijos. Eso no interesa, ¿no? Interesa que tú quieres estudiar y has podido, en el caso de nuestro país, porque es casi un privilegio acceder a la educación pública, ¿no? Entonces, tienes que estudiar, ¿no? Tienes que estudiar o quieres estudiar y has podido conseguirlo, entonces tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir y en esta parte, el tener hijos o no tener hijos no puede ser o no tendría que ser una situación que, digamos, impida, por el contrario, que tú sigas estudiando, ¿no? Entonces, simplemente hay que dar facilidades, ¿no? Hay que dar facilidades y es así. ¿No? Y yo me acuerdo que tenía una amiga, cuando estaba estudiando en la universidad, varias compañeras en esa época, ¿no? De la edad que tenía yo, tuvieron sus hijos y se casaron, ¿no? Estando en la universidad, ¿no? Y felizmente, en el caso de ellas, ¿no? Por supuesto, la familia les apoyó y continuaron sus estudios sin ningún problema, ¿no? Entonces, pero claro, el apoyo vino de la familia, ¿no? El apoyo vino de la familia. Entonces, y lo cual está muy bien, ¿no? Pero también tendría que haber un apoyo, ¿no? O más que un apoyo, ¿no? Yo creo que es una obligación, ¿no? Una obligación del Estado de justamente facilitar a que las mujeres puedan estudiar o seguir estudiando, ¿no? Que seguir estudiando, están en la universidad, pues estudian, ¿no? Y si tienen hijos, pues y se pueden, y hay condiciones y hay dinero para poder, digamos, facilitarles digamos, el trayecto a través de, por ejemplo, una guardería, un lactario, pues, ¿por qué no? Yo creo que ese es un tema sumamente importante que tendría que, y se ha demorado San Marcos muchísimo, ¿ah? O sea, me parece bien que se lo considere como un proyecto interesante, ¿no? Pero en realidad se ha demorado muchísimo, ¿no? Se ha demorado muchísimo, sigue demorando, es más. Ya debería eso estar adelante, ¿no? Entonces, bueno, en fin, vamos a continuar con este tema de la suspensión imperfecta y seguimos, ¿no? Como ven, mucho tiene que ver estas licencias con las cuestiones que, más que todo, de cuidados, ¿no? La licencia por paternidad, ¿no? Entonces ahí también se incorporó esta figura de la licencia por paternidad, porque claro, está bien que las mujeres tengamos pues la licencia, pero si tenemos pareja, ¿no? Sería o es sumamente importante que la pareja se incorpore en el cuidado, ¿no? No solamente que recaiga en la madre biológica, ¿no? Sino que la pareja también participe, ¿no? Y entonces esto, digamos, lamentablemente no se fomenta esto en el país, ¿no? No se fomentó nunca, ¿no? Entonces ahora existe esta licencia de 10 días hábiles consecutivos que se acaba en un ratito, ¿no? En un ratito. Entonces, y para todo lo que significa, ¿no? El traer un nuevo ser al mundo y todo lo difícil lo desafiante que es, entonces sería importante que si tu pareja está contigo, ¿no? Claro, también participe, ¿no? En igual medida, ¿no? Entonces,
Y considero que 10 días es muy poco. Deberían, pues, a la pareja de la persona, ¿no? Que ha tenido su hijo, o sea, de la madre, pues deberían darle más días de licencia, ¿no? Y bueno, en este caso, la ley 30807 señala 20 días para nacimientos múltiples, bueno, 30 días para nacimientos prematuros y partos múltiples, 30 días calendario para enfermedad congénita, etcétera, ¿no? En fin, esas son las licencias, la licencia por paternidad. Luego tenemos otra licencia, ¿no? La licencia por accidente grave o enfermedad terminal de familiares directos. En este caso, aquí es bastante difícil, ¿no? Porque acá la ley habla de otorgar una licencia de 7 días calendarios con goce de haber y que pueda ampliarse a 30 días por concepto de vacaciones, ¿no? Entonces acá es para el tema de cuidar familiares, ¿no? Padre, madre, hijos, cónyuges o concubinos, ¿no? Concubinos. Entonces, en este caso, se trata de una situación muy particular, ¿no? O sea, a mí realmente no me parece esta manera como se ha regulado esta situación, pero bueno, así es como está, ¿no? Licencia por accidente grave, enfermedad terminal y familia directa. Entonces, acá es complicado porque ¿cómo podemos establecer una enfermedad terminal? ¿No? Eso tendría que decirlo el médico, ¿no? Pero es verdad que hay enfermedades que no son terminales, o sea, el terminal creo que es el proceso en el que está la enfermedad, ¿no? Pero pueden haber otras enfermedades, ¿no? Otras circunstancias donde la persona necesita cuidado y no podríamos decir necesariamente que esté en una situación terminal, pero sí en una situación grave, ¿no? Grave o que necesita mucho cuidado, ¿no? Entonces, esta situación, por ejemplo, no está prevista, ¿no? Si tengo un familiar que está en una situación, que está enfermo, ¿no? Puede ser mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposo, no sé, necesita cuidados, pero no es que tenga una enfermedad terminal necesariamente, o esté en un estado terminal de la enfermedad, pero sí necesita cuidado. Entonces, en este caso, yo creo que debería haber otro tipo de regulación, ¿no? Para esta situación en particular. Pero bueno, en este caso la licencia considera básicamente cuando ha habido un accidente grave o en una situación de enfermedad terminal, ¿no? Entonces, y establece allí 7 días calendario, ¿no? Que puede ampliarse a 30 por concepto de vacaciones, o sea, a cuenta de tus vacaciones, ¿no? Entonces, esto también es insuficiente definitivamente, ¿no? Pero bueno, es lo que concede esta ley en esta circunstancia particular. Luego tenemos otras licencias en esa misma línea, ¿no? O esa misma, digamos, temática que estamos hablando que tiene que ver con los cuidados. Está la licencia para atención médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. Esta licencia me parece un chiste. Porque, mira, en la ley 30119 establece que el trabajador o trabajadora con hijos menores con discapacidad, mayores con discapacidad, pueden solicitar licencia para la asistencia médica y la terapia y rehabilitación que requieran. La licencia se otorga a razón de 56 horas alternas o consecutivas al año, a cuenta del periodo vacacional. Entonces, acá en realidad se habla de licencia, pero en realidad estamos hablando de a cuenta de vacaciones, en realidad, ¿no? Entonces, de un permiso a cuenta de vacaciones, sí sería. Pero en realidad, eso por un lado. Por otro lado, se está señalando que son 56 horas al año, que pueden ser alternas o consecutivas, ¿no? O sea, 56 horas, no sé cómo lo han distribuido al año, pero me parece poquísimo, ¿no? Poquísimo para el tiempo que te demoras, ¿no? Para todo el tiempo, lo que significan las terapias de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? O están en situación de dependencia, ¿no? Entonces, aquí, desde mi punto de vista, cuando una persona, una madre, un padre, ¿no? No sé, o sea, me refiero a un trabajador o trabajadora, tiene sus hijos, tiene, ¿no? A una persona a su cargo y que necesita llevarlo a hacer terapias, ¿no? O rehabilitación,
no se trata de licencias o a cuentas de vacaciones, ¿no? Se trata de una jornada reducida de trabajo. Así es, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque en estos casos, ¿no? La situación lo amerita. Si tienes un hijo que tiene una discapacidad, ¿no? Y tú tienes que llevarlo a sus terapias, porque tienes que llevarlo tú, porque tú eres su madre o su padre, entonces, definitivamente vas a tener que invertir cantidad de tiempo allí, ¿no es cierto? Volvamos al tema del transporte. Es un rollo, ¿no? Es un rollo. Entonces, y claro, ahora puede ser que las terapias no sean todos los días, ¿no? Pero el día que corresponda, pues tiene que haber un tiempo determinado en que tú puedas transportarte y llevar de la mejor manera posible a tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, a quien cuides, a hacer la terapia y la rehabilitación. Entonces, son temas muy delicados, ¿ah? O sea, y lamentablemente en nuestro país esto no, si bien es cierto, existe esta licencia, bueno, al menos existe, al menos se visibiliza la problemática, pero es absolutamente insuficiente desde mi punto de vista y en todo caso, y mucha gente no la conoce, ni saben que existe, ¿no? ¿No? Y está allí y en todo caso lo primero que tendría que hacerse es difundirse, ¿no? Para que la gente sepa y a su vez en estos casos de situaciones particulares, de situaciones como esta, yo creo que son dos cosas, ¿no? Uno, que la persona que cuida a estos menores o mayores, ¿no? En esta situación, tiene que estar registrado, tiene que haber un registro de las personas que hacen de cuidadores, ¿no? ¿Para qué? Porque con eso se le da las facilidades en el trabajo, ¿no? Que no se dan licencias, sino son jornadas de trabajo ajustadas a esa necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente en el Perú estamos bastante lejos de eso, sobre todo porque no se entiende que estas circunstancias de las personas, ¿no? De las personas digamos, de que tenga un familiar con este problema y uno tiene que hacerse cargo y cuidarlo, que se asume que esto es problema de cada quien, ¿no? Se piensa que es un problema personal que cada quien lo resuelva como pueda y no de un problema social y no de un problema de Estado. Entonces, en tanto que no se asuma que ese es un problema que tiene que ser asumido, ¿no? O abordado desde el Estado como una política pública, entonces vamos a seguir con este tipo de licencias que, bueno, está bien, pero es un parchecito, ¿no? A un tremendo problema, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir de este tema. Entonces, bueno, vamos a dejar el asunto allí. Y luego hay otra licencia, el que es por adopción, ¿no? Entonces, como saben, o muchos no saben, el procedimiento de adopción es un procedimiento que ya tiene muchísimos años en nuestro país. Funciona, pues, no lo sé, porque he visto casos de que donde ahí se dice que demoran demasiado el procedimiento. Bueno, en fin, es un tema bastante complejo, ¿no? Sin embargo, hay una ley, la 27403, que señala que en el caso del procedimiento de adopción, una vez que el niño es entregado o niña es entregada a los padres o a la persona que está adoptando, hay una licencia de 30 días naturales remunerados, ¿no? Cuando se trata de un menor de 12 años. Entonces, eso también es sumamente importante de tener en cuenta, pero yo creo que en el caso de adopción, yo creo que los 30 días es muy poco a su vez, ¿no? O sea, ya sea un niño que no es recién nacido, está bien, pero no, o sea, es más grande, pero creo que con mayor razón necesita un espacio de tiempo para integración en la familia, ¿no? Entonces yo creo que un tiempo mayor sería mucho mejor, ¿no? Es para que digamos, es facilitar esta integración de este nuevo miembro en la familia, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está. ¿Qué más? Licencia para familiar directo o cuidador de persona con Alzheimer u otras demencias. Volvemos al tema de cuidados, ¿no? Por ejemplo, esto. La ley 3796 establece el derecho a una jornada laboral de permiso remunerado al año, a fin de atender las necesidades del paciente. Una jornada al año. Una jornada al año.
la enfermedad del Alzheimer es un problema, y otras demencias, es un problema tremendo, ¿no? Del cual no se habla, pero existe y es una enfermedad muy, muy compleja y muy difícil de abordar, ¿no? Entonces, y que afecta a toda la familia, ¿no? Entonces, como muchas otras enfermedades, pero esta es una enfermedad que necesita, ¿no? Todas las enfermedades necesitan, por supuesto, el soporte, pero aquí em, también, por supuesto, ¿no? Y es una enfermedad mental, ¿no? Entonces se necesita un abordaje importante, porque se necesita tener medidas de cuidado para que las personas no salgan, no se vayan, ¿no? No se pierdan, ¿no? Entonces es un tema sumamente difícil, ¿no? En fin, y tantas otras cosas más que habrá. Entonces, y claro, la atención solamente de o sea, que se le otorga un permiso de una jornada laboral al año es una cosa, pues, absurda, ¿no? Es una cosa ridícula. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, es lo que hablaba de momento. Cuando hablamos de una enfermedad terminal, el Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no te va a matar en este momento, pero que va a ir avanzando progresivamente. Es una enfermedad degenerativa que va avanzando y va, por supuesto, a tener un fin, pero no va a ser ahora, ¿no? Ni el otro año, va a ser seguramente mucho tiempo de luego, va a depender del cuidado que se tenga de los tratamientos que se le den a las personas, ¿no? Bueno, no soy médico, pero algo puedo decir de eso. Entonces, estas personas necesitan cuidado, necesitan muchísimo cuidado, ¿no? O sea, cuidado que alguien los esté viendo, que los atiendan, que los lleven, etcétera, que los lleven a la terapia, que los lleven donde sea que tengan que llevarlos. Entonces, volvemos al mismo punto. Cubrir esta necesidad, ¿no? De cuidado con una licencia de un día al año es una cosa loquísima, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, tiene que haber un sistema de cuidados, ¿no? Tiene que haber un sistema de cuidados, tiene que haber un empadronamiento, vuelvo a repetir, de la persona que cuida, una adecuación de la jornada laboral por esta situación. Para muchos dirán que es lo típico peruano, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no? Pero si uno hace eso, de repente la persona no lo cuide, se va a hacer otras cosas. Bueno, pues, pero, o sea, si vamos a desconfiar de todo, ¿no? Si vamos a decir, no te doy esta licencia porque seguramente me estás mintiendo, bueno, o sea, no hagamos nada, no le demos permiso ni a la mamá que está a punto de dar a luz, porque digo, no, va a dar a luz, pero ¿y qué tal si no descansa y se va a hacer otra cosa? ¿No? O un tipo de cosas así, ¿no? O sea, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con permisos siempre, o de derechos siempre sometidos al escrutinio, ¿no? A la desconfianza. Y uno no puede manejarse como sociedad así. Las políticas públicas no se asumen desde ese punto de vista. Entonces, bueno, el tema ahí está, nuevamente. Sí, Giovanni, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, buenos días. No, usted justo acaba de tocar algo interesante, ¿no? Acerca de la desconfianza que puede generar todos estos beneficios que se le otorgan, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, y no es nada, bueno, de mi opinión, pero es curioso, de las personas, porque son criolladas los que hacen los peruanos, los otros peruanos, por ejemplo, el tema de los bebés, entonces, si una persona, una mujer en este caso, porque es biológicamente posible, tiene hijos consecutivamente, la empresa se tiene que seguir viendo obligada a prestarle estos beneficios por maternidad, porque si tiene un hijo y al año tiene que volver otro hijo, no es productivamente factible seguir con este personal, ¿no? Dentro de la empresa. Giovanni, una pregunta. ¿Eso es lo que tú piensas o estás trasladándome una postura de, o sea, No, para no, saber? es acerca o sea, usted dice acerca de poner en cuestión todos los temas, los beneficios, y yo me pregunto, porque o sea, no es desconocimiento que las familias con menos adquisición económica son los que tienen más hijos. Entonces, al extender este beneficio, podría darse esa posibilidad pues, de que este beneficio pueda hacerse de alguna manera abuso, ¿no? Un exceso. No solamente es la posibilidad, no es mi pensamiento como tal. Ya. Bueno, has tocado un tema muy polémico, ¿no? Porque en realidad el hecho bueno, tú has dicho, ¿no? Que las personas que tienen menos recursos son los que tienen más hijos.
pero estadísticamente no lo sé. No podría decir que es así o no es así. Pero lo que puedo decir es que las personas, tanto las personas que tienen dinero como las personas que no tienen dinero, o sea, la gente pobre o la gente, las familias pobres o las familias ricas tienen derecho a tener familia, a tener sus hijos, ¿no? Todos tenemos derecho a tener hijos si así lo queremos, o hijas, ¿no? O sea, todos tenemos derecho, ese mismo derecho, ¿no? O sea, no el hecho de que sean personas pobres les quita el derecho a tener hijos, ¿no? Entonces también hay que, digamos, centrarnos allí. Todos tenemos ese derecho. Ahora, eh, la pregunta en todo caso es, ¿por qué, no? O sea, estas personas que están en esa circunstancia económica tienen tantos hijos, ¿no? Ahí la respuesta es otra, ¿no? O sea, la respuesta no es una sola respuesta, o mejor dicho, más que una respuesta, habría que preguntarse por qué estas personas, ¿no? Si fuera el caso, eh, tienen tantos hijos si son pobres, ¿no? Si son pobres y no se pueden mantener. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales pasan estas cosas? ¿No? Entonces, yo lamentablemente tengo una idea ya de mucho tiempo que es un principio, digamos, algo como digo ya, es una idea que tengo hace mucho tiempo. Mucho tiene que ver, lamentablemente, no tengo nada en contra de la religión, ¿ya? Pero mucho tiene que ver el conservadurismo, mucho tiene que ver la falta de hablar, digamos esa cosa que se tiene de no querer hablar de la educación sexual, o que no se dé una educación sexual a los chicos, a las chicas, ¿no? Que se siga manteniendo los mismos estándares, lamentablemente machistas que hay en nuestro país, que no se quiera remover esa parte, que no se quiera facilitar ni siquiera cuando hay casos de violación, por ejemplo, hay digamos, método digamos, de emergencia, y hasta en esos casos se les complica la vida a las personas, a las mujeres que han sido violadas o que no se les da información adecuada. Todo pasa por el tema de educación sexual, yo creo, ¿no? Y mucho tiene que ver, lamentablemente, el conservadurismo, el machismo, y en algunos casos hasta las ideas religiosas, repito. No, como digo, no tengo nada en contra de ninguna religión. Yo vengo de una familia sumamente católica, pero bueno, eso es lo que yo pienso, y he vivido muchos años de mi vida, 30 años de mi vida en un distrito populoso, con muchas amigas y amigos que tenían esas ideas y que, bueno, pues están en una situación compleja, pero en realidad yo diría más que por qué las personas que tienen, ¿no? O afirmarlo así nada más, yo diría, pero ¿por qué, no? ¿Por qué les pasa eso, no? ¿Por qué les pasa eso? Entonces yo creo que hay más que individualizar o culpar a ellos mismos, es un poco asumir desde el punto de vista del Estado esta que es una problemática y cómo vamos a cambiar esto, ¿no? Con educación sexual, hablando abiertamente de las cosas, ¿no? Hablando abiertamente del sexo, de cómo se tienen que cuidar, pero es que eso no se permite, ¿no? O sea, algunas personas creen que no hablando de eso, van a impedir que los chicos y chicas tengan sus experiencias sexuales. Eso es una locura, ¿no? Entonces, yo creo que hablarlo y prevenirlo es digamos, lo que se debería hacer en todos lados. Más es una problemática transversal, ¿ah? O sea, también decir que solamente en las personas pobres tienen esas ideas o les pasan esto, también no es tan cierto. Pero sí es verdad que, claro, en esos, digamos, en esos espacios donde hay tanta necesidad, pues se hace mucho más evidente cuando pasan estas cosas. Sí, John. Sí, buenos días, profesora. A propósito de la pregunta de Giovanni, quería preguntarle, este debate macro entre más Estado, Estado máximo, Estado mínimo, o más mercado y menos Estado, eh, en el Perú ese modelo se instala con la Constitución de Fujimori, y a 31 años de vigencia de este modelo, en otras latitudes, me interesaba conocer cómo ve usted el debate, la discusión
el desarrollo de las políticas públicas y del desarrollo normativo de las políticas públicas en ese sentido, ¿no? Cuando el 93 se aprueba la nueva constitución en el mundo, en Europa, colapsa la Europa del Este, cae el muro de Berlín, y entonces se instala la idea de que la economía, el mercado, o la economía de mercado es la principal dinamizadora de la economía y el Estado colapsa, el Estado es burocrático y no asegura el crecimiento económico. Entonces llevamos todo este tiempo donde la reactivación de la economía siempre se ha hecho en base al retroceso de los derechos sociales de los trabajadores. Pero ¿cómo, a 30 años de esta etapa, más de un cuarto de siglo, ¿cómo vislumbra usted? Porque uno de los argumentos que desarrollan en el Perú los que defienden el Estado mínimo y más mercado son los que dicen, por ejemplo, que el 70% de la economía es informal y el empleo es informal, y entonces el marco legislativo solo protege a un sector minoritario. ¿Cómo ve usted ese debate? Perdón, no estoy saliéndome del tema porque me parece que este asunto el tema de los derechos laborales tiene que ver, al final de cuentas, con el debate de fondo, ¿no? El debate mayor, más Estado, menos Estado, mercado versus Estado. ¿Cómo ve usted la discusión, el debate en América Latina y el Perú? Gracias. Sí, bueno, ahí es un tema sumamente interesante lo que señala John. En realidad, en nuestro país sí, pues efectivamente tenemos más de 30 años bajo el mismo esquema, ¿no? El esquema de la rebaja de los derechos humanos, de los derechos laborales, por más inversión privada, ¿no? Entonces, eso es un paradigma, ¿no?, que se ha instalado en nuestro país desde hace ya buena cantidad de años y que se mantiene, ¿no? Que se mantiene, porque si no se mantuviera, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? En materia de derechos laborales, prácticamente todo el esquema fujimorista está intacto, ¿no? Con algunos cambios muy leves que se intentaron hacer hace un par de años y que, bueno, que también han sido paralizados por participación de las empresas. Entonces, prácticamente está intacto, ¿no? Entonces, y cada vez que se ha querido hacer un cambio, ¿no?, en favor de los derechos, de fortalecer los derechos laborales más que, ¿no?, otra cosa, siempre ha salido el tema de la inversión privada, que se va a ahuyentar la inversión privada, que contrariamente, ¿qué es lo que han dicho, por ejemplo, no? Que los derechos laborales, por ejemplo, el tema de la reposición, ¿no?, de la reposición al puesto de trabajo cuando ha habido un despido ilegal, digamos, recordemos, pues eso lo veremos cuando hagamos el despido, ¿no? Hubo un cambio normativo en la norma del régimen privado que permitía los despidos prácticamente incausados, ¿no?, a cambio de una indemnización. Luego hubo digamos, una revisión de parte del Tribunal Constitucional que dijo que eso no podía ser así y habló de los derechos laborales que no pueden ser conculcados y habló del despido nulo, del despido fraudulento, del despido incausado, ¿no? Entonces, que tenían derecho a la reposición. Entonces, pese a que tenemos, pues también yo tengo observaciones en torno a eso que dijo el Tribunal Constitucional, porque no me parece del todo, digamos, protector, pero bueno, pero hizo una interpretación en favor. Pese a ello, hay estudios digamos, de este sector empresarial, del sector que está muy conforme, muy cómoda con la legislación fujimorista, que dijo que con esa interpretación se espantó a la inversión, ¿no? Con esa interpretación hubo más informalidad, ¿no? Entonces ellos dicen que a más derechos, ¿no?, más informalidad, ¿no? Entonces ellos tienen una interpretación en ese sentido, ¿no? Si hay más derechos laborales va a haber más informalidad. Entonces, y ellos, más bien, desde la época fujimorista que hubo esta reforma, quitando un montón de derechos laborales, reduciéndolos, más bien es donde se marca el inicio, digamos, el incremento sostenido de la informalidad, ¿no? Entonces, y ellos quieren argumentar
que con ciertos cambios o algunas cositas que por ahí, interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, más bien dicen que por eso es que sigue la informalidad. Entonces, y en realidad todo el esquema fujimorista de las normas laborales está intacto, está allí, ¿no? Entonces, con algunas cosas mínimas que se han querido cambiar y lamentablemente tampoco es que se hayan podido, ¿no? Entonces, ellos dicen, todas las normas laborales que hay ajustan, ¿no? Como dicen, solamente a las personas que cumplen sus derechos, ¿no? O sea, a los empresarios que cumplen. Sin embargo, hay tanta cantidad de personas que está fuera del marco y contra ellos no se hace nada, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Sobre eso, lo que yo tengo que decir es que efectivamente, ¿no? Hay un 70% de personas que están en la informalidad, ¿no? Pero en realidad tiene que dividirse las cosas, ¿no? Como dice Roberto. Entonces, una cosa es la informalidad, hablemos en todo caso en general de la precariedad laboral, ¿no es cierto? Porque hay dentro del propio Estado cantidad de personas que están en la informalidad porque no tienen derechos laborales, trabajando para el Estado. De igual manera, trabajando para empleados formales privados, ¿no? Y luego hay otro sector también importante de personas que trabajan en empresas u organizaciones que están en el marco, afuera de la ley, ¿no? O sea, que están en la total informalidad. Pero son varios sectores que habría que en todo caso analizar esos casos, ¿no? Ahora, definitivamente que necesita el Estado crecer para poder, ¿no? O sea, los mismos empresarios, los mismos defensores de que el Estado debe dedicarse a lo mínimo, ¿no? Y por lo tanto, está bien que se liberalice todo, está bien que se reduzcan los derechos laborales, está bien que todo sea a favor de la inversión pública, pero son los mismos que dicen, ¿no? Que el Estado, ¿por qué no fiscaliza? Que el Estado, ¿por qué no aplica multas? Que el Estado, ¿por qué no va atrás de esos empresarios informales? Porque, claro, ha sido reducido a la mínima expresión el Estado, ¿no? No alcanza para llegar ahí. Entonces, tiene que hacerse una reforma, pero esos mismos dicen que no, ¿no? Entonces, es una cosa contradictoria que solamente se interpreta en favor cuando se conviene, ¿no? Cuando conviene. Igual, por ejemplo, y siempre pongo ese tema, todo se vio así, digamos, de manera descarnada digamos, en el tema del COVID. Toda la manera como habían desfalcado y desarmado la salud pública se vio en el periodo del COVID. ¿Cuántas miles de personas murieron? Más de 300.000 personas o 200 y tantos mil peruanos y peruanas fallecieron por falta de atención médica. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Y los empresarios dueños de los hospitales privados se forraron en plata, porque esa es la verdad, se forraron en plata, ¿no? Y en ese momento debatiéndose, ¿no? Mientras la gente se moría en masa, debatiéndose sobre si el Estado podía intervenir o no podía intervenir para poder quitarles los respiradores para poder ponerlos al servicio del Estado, de los hospitales públicos. El debate nunca se hizo y la gente se murió. ¿Por qué? Porque más pesó el lobby privado, ¿no? Entonces, cuando vienen a hablar de estas cosas, ¿no? Yo veo solamente muestras de cómo todo lo que ha dejado el empequeñecimiento del Estado y todo lo que estamos viviendo, y no se ha movido nada, en absoluto. Y la gente que habla que los gobiernos de izquierda, ¿qué gobierno de izquierda? Todo lo que hay desde la época de Fujimori, serán gobiernos populistas tal vez, todo ha sido de gente que no ha movido nada, el esquema, la estructura, tal cual se mantiene todo hasta este momento, ¿no? Entonces no hay nada. Y yo creo, francamente, que si no hay un Estado fuerte, si no se fortalece el Estado, no se puede hacer más nada, ¿no? No vamos a seguir en lo mismo. Hay ejemplos de otros, digamos, otros países, ¿no? Que tienen un Estado fuerte, ¿no? Y que ha podido pues sobreponerse y tiene instituciones importantes, como por ejemplo Brasil, ¿no? Brasil tiene un movimiento laborista muy importante, ¿no? De trabajadores. Tiene una inversión pública en educación sumamente importante, ¿no? Entonces, y también está, por ejemplo, México. México tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, pero es una potencia a nivel de América, ¿no? Es una potencia, ¿no? Entonces tiene sus problemas, claro, ¿no? Entonces, y cuando queremos rajar de México, hablamos, pues, ya sabemos qué. Pero en realidad ellos tienen muchas cosas positivas que nosotros ni soñamos tener.
¿no? Entonces, yo creo que fortalecer el Estado es una cosa sumamente importante que ni siquiera tiene que ver con cuestiones, no sé, pues, ¿no? No sé cómo decirlo, pero en realidad es un primer paso sumamente importante para poder hacer que las personas, los ciudadanos, se sientan parte de este Estado, ¿no? Y que el Estado les dé y los incorpore, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de la economía del cuidado, ¿no? O de los cuidados. Es un problema sumamente grande que no se va a solucionar con licencias aquí, licencias allá. Se requiere una intervención del Estado, se requiere políticas públicas. Eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces, y su compañero mencionó algo de que por qué las mujeres tienen tantos hijos y eso, el empleador, ¿por qué tiene que darle licencia? Bueno, no que él dijo, sino que digamos que es como que puso un ejemplo, ¿no? De que digamos, los empleadores pueden tomarlo de manera, pues, como que se está aprovechando, ¿no? Y yo creo que eso es una situación excepcional, ¿no? Yo creo que una mujer que tiene hijos, ¿no? Es muy complicado trabajar y tener hijos y cuidar a los niños. Es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es poner un ejemplo así, como diciendo, bueno, entonces, si esta persona veo a esta madre que tiene tanto un hijo tras otro, entonces, la verdad es que no puede ser y que se está aprovechando. Yo creo que si esa situación ha pasado realmente alguna vez, debe haber sido una situación muy excepcional, ¿no? Muy excepcional, porque normalmente las personas, las mamás cuando tenemos hijos, realmente es sumamente difícil trabajar y tener a los niños y tener quien te los cuide. Entonces, yo creo que eso más bien deslegitima el reclamo, o sea, poner ejemplos de esa forma, o no, o creerlos, deslegitima el hecho de la necesidad que tiene la madre trabajadora de tener apoyos, ¿no? Entonces, es como decir, no, claro, cuando uno habla de que una mujer necesita una licencia porque tiene una regla dolorosa, todo el mundo va a decir, se está aprovechando, y hasta las chicas o alguna mujer decir, pero yo también tengo la regla y no me duele, o igual voy a trabajar, ¿y por qué a ti te van a dar, no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso no se deslegitima, ¿no? Deslegitima el reclamo justo y necesario de que hayan políticas que apoyen a las mujeres que trabajan, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Si hay una persona que se ha aprovechado, siempre va a haber gente que se aprovecha de cosas, no sabemos por qué, bueno, habrán tenido problemas, quién sabe, ¿no? O sea, ya eso entra a hablar de otra cosa, ¿no? Pero eso no puede considerarse un ejemplo como para delegitimar todo lo que viene atrás, ¿no? Sino todo lo contrario. Isaac, levantaste la mano. Sí, profesora. En realidad yo quería recalcar justamente eso del comentario original, porque considero de que aun cuando se pueda percibir de que hay cierto aprovechamiento de los beneficios laborales, hay que tener en cuenta de que aún así son derechos que debe tener toda persona que trabaja, ¿no? O sea, en cierta manera, a lo mucho de lo que podría hacer el trabajador es considerar, si bien la productividad no ha sido eficiente o lo que sea, cuando termine su contrato puede optar por no renovarle, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga que quitarse los derechos o disminuirse, sino que los derechos tienen que respetarse. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como dije, siempre puede haber, ¿no? Y no digo que, o sea, a ver, puede haber personas que se aprovechen de un derecho que tienen para hacerle mal uso. En todos lados puede haber alguien, gente que haga eso. Sí, pues posible. Pero uno no, por esa desconfianza o esa sospecha, no va a calificar igual a todos, ¿no? Los derechos son para todos y para todas, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo puedo decir, ¿no? No podemos partir por decir este derecho sí o este derecho no, porque yo tengo una desconfianza que me han sembrado en la cabeza, ¿no? Porque una vez vi que pasó eso. No, yo creo que ahí estamos deslegitimando algo que es sumamente importante, que viene de mucho más atrás. Sí, Maricielo. Hola, profesora, buenos días. Bueno, yo quería hacer una consulta respecto a la suspensión imperfecta, porque había estado investigando sobre el despido laboral y había visto en un supuesto, por ejemplo, cuando el empleador ya está emitiendo una carta de preaviso de despido,
puede establecer una medida en la que prohíba al trabajador de ingresar al centro laboral mientras que se produzca la investigación, ¿no? Por ejemplo, de que puede, pero esta medida no puede enajenar al trabajador de su derecho a la remuneración y a los beneficios sociales. Entonces lo que se daría sería una situación de suspensión imperfecta. Pero como no lo vi en los supuestos de acá de las diapos, quería saber si eso es así o si tal vez es suspensión perfecta entonces. Gracias, Maricielo. Sí, efectivamente, no lo he puesto allí. Bueno, lo voy a poner como una especie de licencia, pero en realidad acá es como, en realidad como se dice, es una exoneración de la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Y esto lo decide el empleador, ¿no? O sea, el trabajador, por supuesto, no tiene nada que decidir acá. El empleador es el que decide y la ley habla de una exoneración a la asistencia al centro de trabajo y claro que es con el pago de todos sus beneficios, ¿no? Entonces, podríamos entenderlo como una especie de licencia, podríamos entenderlo así porque en sentido práctico la persona no va a trabajar y pero va a recibir su remuneración, ¿no? Pero en este caso primero tiene que ser en el marco de un procedimiento disciplinario, ¿no? Procedimiento en este caso de despido, y además tiene que haberlo el empleador decidido, ¿no? Y haberlo manifestado por escrito a través de una carta donde le indica que primero que le comunica que se le está, que se le imputa, mejor dicho, la presunta falta, ¿no? Y en esa misma carta se le concede como mínimo 6 días naturales para que presente sus descargos. Y allí mismo tendría que decir que se le exonera de la asistencia al centro de trabajo, pero con percepción de todas sus remuneraciones normales, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que decir, o sea, es algo formal, quiero decir, ¿no? Es una cosa que es bien formal, que se señala allí mismo, ¿ya? Entonces, claro, para efectos prácticos la persona ni va a trabajar, no va a trabajar, pero va a recibir su remuneración, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por allí, pero con esa salvedad de que es parte en realidad de un procedimiento mayor que es el procedimiento de despido. Ahora, en ese marco, como lo veremos en la clase correspondiente, puede ser que decidan que no lo van a despedir, pero le van a cambiar de sanción, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa. Bueno, entonces nos hemos quedado un poco cortos de tiempo hablando de estas cosas que son muy complicadas y entenderlas, pero bueno, entonces voy a subir esta diapositiva que lo he actualizado, ya, porque hay muchas otras licencias, van a ver que es, ya, y eso lo voy a subir y eso sería todo. La otra semana concluimos con esta parte de la clase. ¿Sí, Roberto? Sí, profesora, quisiera dar un anuncio a los chicos que sobre las asesorías que se van a dar para la siguiente práctica calificada. Les anuncio que la primera asesoría va a ser el día miércoles de 3:30 a 5:30 de forma presencial. Ya se estará anunciando el aula por el grupo de WhatsApp, pero ya se programa que vamos a tener una primera asesoría para la práctica calificada que se viene. Eso quería comentar, profesora. Muy bien, Robert. Bueno, ya nos vemos, chicos. Un abrazo, cuídense. Nos vemos.